¿Qué tal, mis amigos paisanos? Vamos a un nuevo video. Miren, me quise tomar el tiempo de poder hacer este video porque me pareció que era muy importante poder repasar precisamente las poderosas, claras, pero contundentes palabras que en el programa, en el programa que yo conduzco, dirijo, produzco, junto con un grupo de personas, ustedes ya saben quiénes son, ah, pues estableció con una claridad que yo me quedé muy, pero muy sorprendido. O no voy a hablar mucho yo, porque creo que más bien tiene que hablar quien tiene a quien tienen que escuchar es precisamente a Silvio Aquino. Yo nunca había escuchado a alguien de Nuevas Ideas, nunca había entrevistado tampoco a Silvio, pero creo que es un político coherente, es un dirigente político porque él tiene el cargo de consejero político nacional de Nuevas Ideas, un cargo que está dentro de la dirección del partido de Nuevas Ideas, pero no había escuchado a nadie ser tan coherente, tan aterrizado y con los pies en la tierra sobre el tema de la crisis que enfrentaron. Y fíjense que precisamente hablando de esa crisis, él es muy, pero muy, muy, muy claro con los políticos y los diputados en general, pero particularmente con los diputados de Nuevas Ideas. Y lo dice con claridad, lo dice con contundencia, que es eh, demasiado, demasiado eh, el hecho de ver a un político que no tenga humildad. Es una vergüenza, más o menos, lo deja entrever él, ¿verdad? Y hace conclusiones respecto a esto en definitiva, ¿verdad? Para sacar algún tipo de ventaja, es decir, conclusiones y ventaja. Escuchemos lo que dijo. ¿Qué conclusiones se sacan de todo esto, Silvio, como partido y como fracción de Nuevas Ideas? Porque es que lo que pasa es que hay una cosa que debemos entender. Es la etapa en la que se encuentra el país. Claro. Nunca un partido político había tenido esa cantidad tan grande de diputados y, y ese respaldo popular para darle a una figura como el presidente de la República la cantidad necesaria para poder tener la gobernabilidad y avanzar. Yo espero que dentro de poco, ya ahora que de alguna manera, por eso te decía, o sea, aquí habían dos tipos de personas, las que estaban intentando que se solucionara y las que les pesaba que se solucionara por Y querían intereses que personales y querían que se hiciera más grande y continuara y querían que en esa encuesta saliéramos con 3. Eso hubiese sido su mayor éxito. Entonces, si esas personas son internas o externas, no me interesan, son oposición, ¿ya? Porque están tratando de hacer que la asamblea baje. Okay. Por eso se empezó a hablar de la nueva oposición, etcétera, etcétera. Y no estoy hablando de ciudadanos reclamando bien, legítimo, válido, qué bueno, porque empezamos la entrevista diciendo que es nuestra obligación reclamar. Son dos cosas distintas. Ahora, ¿a qué vamos? Yo espero que logremos, o sea, deseo más bien, Natán, sobre todo en el tema de los diputados, ya no nos alcanza el tiempo para hablar de los alcaldes, pero sobre todo en el tema de los diputados, espero de verdad que la mayoría hayan logrado poner los pies en la tierra después de esto que pasó. Espero que este baño y esta cura de humildad haya calado en ellos, sinceramente, porque te lo voy a decir de verdad, creo que es la primera vez que lo voy a decir, porque es la primera entrevista que hago ya fuera de la coyuntura del incendio. De verdad que es súper desagradable ver un político que esté desubicado. Me desagrada a mí y le desagrada a la gente. Y va para nuestros diputados también, a los que les he pedido públicamente humildad, que no afecten al país, sea quien sea, no me importa la bandera que tenga, es que a la gente no le importa la bandera que tenga. Hay que tener los pies en la tierra, porque somos muy poco tolerantes a ese tipo de cosas, los salvadoreños. Insisto, esas son declaraciones ya fuera del contexto del incendio, porque tal vez si yo los hubiese dicho me hubiese sumado al lado del incendio en ese momento. Y no es que deje de pensar o sentir esto como todos los salvadoreños, es que en ese momento no era el papel que teníamos que jugar. Pero es que además no estás descubriendo la orilla azul de la basílica, porque una de las cualidades que debe tener un político y la aspiración que tiene el pueblo salvadoreño de un político diferente es que sea humilde. Precisamente por eso, porque es tan de base, tan de sentido común, es tan alarmante que algunos no lo hagan. ¿Ya? Que no son todos, ¿verdad? No, por supuesto que no. Y ese es el problema, que con uno que tenga una acción, con a todos uno lo que metieron tenga... en el costal. ¿Me entendés? O sea, tenemos que caer a cuenta de la seriedad y la responsabilidad que nosotros estamos teniendo sobre esto.
Bueno, solo la corrección. Él no dice que es una vergüenza, dice que es muy lamentable, ¿verdad? Que no exista humildad en un político. Se está refiriendo a sus diputados y espera que haya un baño de humildad. Dice que este momento que vivieron de eh, crisis, pues sirva para capitalizarlo y poner los pies sobre la tierra. Es bien importante, de verdad, lo que el consejero dice, pero va más allá, fíjense, va más allá sobre el tema del por qué fue que se llegó a esta crisis. Él lo tiene claro. Dice que no sabe si fue porque comunicaron mal o fue una crisis por otras razones. Lo que sí establece con claridad es que no se dijeron cosas y cuando se dijeron mal. Lo reconoce. Y también creo yo que fue por primera vez que lo dice en un programa de entrevistas, ¿verdad? Entonces, escuchen lo que dice. Espero que me la des. Y ese, con el mayor de los gustos. Pero analizar lo que pasó en ese momento, te lo aseguro, tiene raíces tan profundas que daría para una entrevista completa. Ajá. El análisis de ese momento. Pero vaya, en la superficialidad. Pero en la superficialidad para responder a tu pregunta. No es tan fácil como decir falta de experiencia. No es tan fácil. Veníamos acarreando una serie de factores que no leímos en su plenitud, digamos, ¿no? Okay. Incluso el cambio de gobierno, el cambio de coyuntura con la Asamblea Legislativa, nosotros, mi opinión personal, ya tendremos que averiguarlo haciendo encuestas nosotros mismos y midiendo algunos factores y etcétera, nosotros nos dimos cuenta de que la gente llegó a un punto en la votación, pero que el día siguiente de la votación también tenía otro chip, muchas personas. O sea, mucha gente llegó a esa urna dándonos la confianza, sobre todo en la Asamblea Legislativa. Pero dijo, ya son 2 periodos los que les estamos dando con mayoría, esta vez vamos a ser más exigentes con ustedes, ¿ya? Ese factor tan sutil en la política, no lo leyeron. Muchos yo creo que no lo leímos, ¿ya? Entonces a los 35 días el reclamo que recibimos fue muchísimo más duro que lo que recibimos en los últimos 3 años. Y ahí nos marcó de alguna manera una nueva tesitura de exigencia ante la población, que es lo que tenés que leer ahora, es decir, ok, y no digo porque se hayan estado haciendo cosas mal o bien, etcétera, etcétera, es una forma contenida que había en la población de decir, todos si confiamos en ustedes, no se preocupen, pero exigentes vamos a ser, sí. Y esta vez más. Y es más cuando el presidente... Bueno, ahí está, y miren, sobre quienes consideran que el presidente no necesita a los diputados, o más bien, antes de llegar a eso, el tema de la nota, que la nota de 6.94, aunque es una nota parecida a la que tuvieron en el pasado los diputados, no es una mala nota tampoco. Quiero decirles de que él considera, Silvio Aquino considera, que no debe de ser tomado como muy a la ligera, pero además no debe de ser tomado como una cosa de simplismo. No debe ser tomado tan simplista. Es decir, no, o sea, la verdad que a la gente no le importó y por eso nos siguen evaluando bien y podemos hacer lo que queramos. No es la lectura que hace el consejero de Nuevas Ideas. Escuchen, esto es importantísimo. Yo creo que lo más responsable es observarlo como ha sido, ¿no? Eso no significa que la gente no tenga un descontento sobre el tema. Claro. Y hay una lámina más adelante en la que se queda bastante claro, ¿no? Que sí hay un descontento, pero que digamos que la evaluación general, que es lo que nosotros decíamos, no hay que caer en el sesgo de especificidad. O sea, es decir, que un factor no te guste de un conjunto en el que estás evaluando algo, no significa, como querían hacer creer unos, que la gente ya quiera disolver la Asamblea Legislativa. No, la gente tiene una molestia concreta con la Asamblea Legislativa. Esto lo hicieron mal. Todo esto demás lo han hecho bien. Han apoyado al presidente, no sé qué, no se han dado gobernar. Todo esto muy bien, está bien, se les aplaude. Pero esto en concreto no nos gusta y queremos que lo cambie. Ese es un mensaje claro de la población. Y obviamente sí, yo lo decía también en una entrevista, se siente mucho más en los salvadoreños en el exterior. Me parece que eso es así también porque se informan más por redes sociales y muchas cosas están bastante pendientes del día a día. Sin embargo, no, el tema no es de cuántas personas te están reclamando, el tema es si es legítimo el reclamo. El tema no es ni siquiera si te afecta o no te afecta electoralmente, porque sería cínico decir, mira, no nos afectó, si está mal, no es necesario cambiarlo.
Esa no puede ser la postura, ni Claro. del partido ni de la Claro, asamblea. claro. La postura tiene que ser, si hay un reclamo legítimo, si es válido y si te han señalado algo, un político inteligente, los políticos inteligentes lo que tienen que hacer es decir, cambiémoslo antes de que entonces sí nos afecte la nota. Porque entonces eso puede ser una deriva que puede terminar conllevando en el descontento que sea general. Ya no te van a evaluar por un factor, sino que ese factor te puede hacer y absorber a todos los demás factores y contrarrestar lo positivo que has estado haciendo durante todo este tiempo. Obviamente, ahorita acabamos de pasar una crisis comunicacional, no sé si entre comunicacional e institucional, o no sé, no sabría muy bien yo cómo definirla. Creo que en este momento y con las encuestas estamos entrando a otro punto en el que ya se pueden dialogar las cosas de otra manera y enfocarlas de una manera en la que se logre, se abre una cortina para que se logre que la Asamblea logre demostrar la voluntad y lo concreto que se está haciendo para evaluar eso, porque vos sabés que cuando las personas están enojadas es muy difícil hablar, o sea, eso es un hecho, ¿no? Como comunicador sabes de que ese es el momento más duro para una institución, porque realmente es una crisis y hay que saber manejar la crisis. Claro que para mí, yo te lo digo ya y se lo digo a su audiencia, se cometieron errores en ese momento de los dos tipos, de hablar y hablar mal, de guardar silencio y de hablar mal. También se cometieron los dos errores. O sea, hay una mea culpa de parte de tu persona. Por supuesto, no, y de la Asamblea, si ellos mismos lo han dicho abiertamente ya en más de alguna ocasión. Y nosotros lo dijimos desde antes, digamos, como partido no es la primera responsabilidad y no porque quiere evadirla, sino porque hay una institución de por medio que es autónoma y que debe de responder ante la población como tal, que se genera del partido, por supuesto que sí. Él no está exento el partido de esto. Ok, y más poderosas declaraciones de Silvio Aquino, el consejero político nacional de Nuevas Ideas, autoridad de Nuevas Ideas, sobre los que piensan que el presidente no necesita de la Asamblea Legislativa. Él lo lee como erróneo y, bueno, es hasta duro con quienes plantean siquiera esto, ¿verdad? Porque dicen que están hablando en el desconocimiento. Escuchen lo que dicen. Tenés que, insisto, en el genio de la comunicación, tenés que entender que hay un momento de subida del reclamo de la población hacia un punto en concreto que es la Asamblea Legislativa. No le están reclamando a él. No, claro. Es decir, él está exento de esto. Claro. Pero de alguna manera, mi opinión es que Nayib está diciendo que la Asamblea también es todo de alguna forma. Pues, o sea, me sirve la Asamblea, me es útil la Asamblea para esto. Entonces, cuando él habla de confianza, que es lo que dice en algún punto de sus tweets también, que decía paciencia y confianza, él de alguna forma está dándole respuestas porque entiende lo que viene en el futuro. En la otra lámina, de unas láminas de las encuestas, el 35% dice que ese problema se soluciona si interviene el presidente. Sí. No sé si la viste, que dice que si interviene el presidente. Es que le dice, es que yo voy a intervenir, yo lo voy a solucionar. O sea, simplemente debemos de calmarnos un poco. ¿Por qué? Porque estamos viendo la respuesta indignada de la gente con justa razón. Él no descalifica la indignación. El reclamo nunca lo descalifica. No lo descalifica. Dice simplemente, por favor, intentemos entender que esto va a ser un proceso. Se va a solucionar, pero no debemos destruir nuestra casa, no debemos destruir lo que hemos construido, que es a lo que se refiere con tiempo y confianza por 35 días, ¿no? La brevedad de la reacción visceral que tuvimos muchos, porque tuvieron muchos, en mi caso no, creo que es un poco un parteaguas en ese sentido, lo que intenta hacer el presidente, porque sí que es cierto que mucho bajó. Muchas personas dijeron, ok, sí debemos exigir, pero no hay que incendiar la Asamblea Legislativa a partir de eso, ¿no? Luego, yo quisiera aclarar una cosa, Natán, porque tú lo mencionaste, porque muchas de las posturas de las personas lo que han estado es mal enfocadas, realmente. En cuanto, por ejemplo, yo he visto gente que dice, el presidente necesita gobernabilidad, le vamos a dar gobernabilidad, pero con otros diputados, ¿ya? Para el partido, sinceramente, lo que cuenta es el número de diputados, no quiénes son esos diputados. No se han atrevido, Silvio, a decir que el presidente no necesita de diputados. No, eso es una ignorancia tremenda. Esa es una ignorancia tremenda con el respeto que merecen las personas que lo hayan dicho. Sí, no lo estoy diciendo de manera pero sí lo has escuchado. Es posible que si en algún momento se haya llegado a decir, eso es desconocer el sistema y la importancia que tiene la Asamblea Legislativa, y con el mayor de los gustos lo podríamos explicar en algún momento, si ha sido un trabajo carente de parte nuestra no explicar la importancia que tiene eso. Pero sin diputados se acabó el régimen, y sin que se acaba el régimen salen los pandilleros, y esta no es una forma de coacción para obligar a la gente a votar por ni mucho menos ¿cómo se llama? Amenaza, ¿verdad? No, de ninguna manera. Es que funciona así, es 2 más 2, 4. Y la gente lo entiende así. La mayoría de gente sí. O sea, hay otras personas que me parece que todavía no lo entienden así.
pues no entienden cómo es, porque no es algo que yo diga, es que así funciona. Entonces, dentro de esas alternativas, yo he leído a muchas personas que dicen, sí, es que vamos a darle al presidente, pero no con esos diputados. De acuerdo, no pasa nada. Si es que de verdad a mí, voy a decir algo que va a sonar feo, pero me da exactamente lo mismo. Quienes sean, siempre que sean el número que nosotros necesitamos para gobernar. Y digo esto no porque tenga algo en contra de nuestros diputados. Muchos de ellos son mis amigos, pero me importa más el país que esa posible amistad que tengamos, ¿me entendés? Y ese es lo que tenemos que enfocarnos todos. Entonces, de entrada, ese no es un argumento que sea inválido. Se vuelve complicado cuando no lo enfocas en la justa dimensión de la lucha, porque los nombres de los diputados, de quienes van en la lista, se deciden en las internas. Sí, claro. Entonces, muchas de estas personas que están pidiendo esto no son afiliados al partido. Entonces, tendrían que entender que hay dos etapas del proceso para cambiarlos, pero que si después no votas en las generales porque en las internas no quedaron los que para vos deberían de ser, los cambios, los no sé qué, los no sé cuántos, lo único que vamos a lograr hacer es que ingresen más diputados de oposición. Bueno, y ya por último, sobre quienes hacen una lectura equivocada de las encuestas, ¿verdad? Es para ponerle la cereza al pastel, en realidad este señor Aquino, este joven político está muy ubicado, muy ubicado. Leen, dice, como partido las encuestas, pero de la manera que se debe de leer, de cómo se hizo el cuestionario, si se formularon bien las preguntas y todo lo demás. No las leen con el hígado, las leen con madurez, ¿verdad? Para saber, bueno, qué tan bien evaluados están. Pero hay quienes pues no lo consideran así. El Chino Flores, de hecho, dijo que no creía en las encuestas pagadas. Pero bueno, a él le parece estúpido, dijo. Esa fue la palabra que utilizó Silvio Aquino, para aquellos que no leen la realidad tal cual como está reflejado en las encuestas. Escucha. Eran opinión pública. Entonces, por eso lo que vas a encontrar en muchas ocasiones, que es una lástima, por lo menos a mí me parece una lástima porque yo intento ser muy purista en cuanto a lo científico que es el método de investigación que se emplea con las encuestas. Digamos, la segunda lucha me interesa menos. La de generar opinión pública a través de la encuesta me genera bastante menos. Me interesa lo que objetivamente te está diciendo una encuesta, y por eso a veces nosotros discutimos hasta la formulación de las preguntas, si estuvo bien hecha, si la muestra estuvo bien tomada, etcétera, etcétera, ¿no? Te digo esto porque a mí me parece absurdo venir a hacer lecturas tan sesgadas y disparatadas de algunas encuestas cuando los resultados son bien claros. La curva te lo está diciendo, sí. Es decir, el promedio de nuevas ideas es, yo les decía, incluso creo que es de 32 y tanto, 32 y un poco más. O sea, hacer un análisis contrario a lo que te establece la realidad es jalada de los pelos, es un disparate desde tu punto de vista. Perdóname la palabra, pero es idiota. Okay. Es decir, los números son los números. Es que sería idiota hasta si nosotros los quisiéramos hacer de otra manera, ¿me entendés? El día en que nosotros estemos abajo y estemos diciendo que estamos arriba cuando lo estamos viendo, los números, sí, por eso se hundieron los partidos tradicionales, porque no tenían una lectura de la realidad apegada. Pero hay ciertos patrones de sesgo. Yo creo que lo que pasa son sesgos cognitivos nada más, que es un fenómeno que sucede en el ser humano, que quieren ver donde no hay. Digamos, cuando hay, y tenés que atacarlos y abordarlos con seriedad y con profundidad. Pero donde no lo hay, no lo hay. O sea, yo esta gráfica en concreto me llamaba mucho la atención de que habían personas que querían hacer ver como que había un descenso, y yo dije, bueno, está bien, ¿sabes por qué? Porque sí te puede engañar, digamos, esa subida entre los momentos electorales, sí, y el descenso después. Eso es normal, nosotros lo explicamos, y creo que hasta Romeo habló de eso en un tema, Walter ha hablado de eso en un momento, yo lo hablé en mis redes sociales y les decían, los picos electorales hacen que la gente defina preferencias. El viernes Walter aquí en el análisis político lo explicó magistralmente. Creo que Walter lo explica al pie del detalle, y lo podés revisar, hay suficiente información como para entrar y ver que todos los años electorales pasa eso. Es normal, porque es como cuando vos querés comprar un vehículo. A vos te pueden gustar 6 vehículos o decir no estoy interesado en ningún vehículo. 2 días antes de ir a hacer la compra, vos tenés tu preferencia definida, porque estás obligado ya a definirla. Mientras tanto, no. ¿Entendés? Mientras tanto, la gente puede opinar, no me interesa, no quiero, no, pero llega un punto en el que el cúmulo de gente que está no definible durante todo este tiempo va a tender hacia alguna de las opciones concretas que se les están ofreciendo. Perdón, corrijo, yo dije estúpido, él dice que es idiota que lean de una manera equivocada las encuestas.
y con sesgo, ¿verdad? Bueno, como dice el pastor Tobe Jr., el que tenga oídos por oír, que oiga. El que entendió, entendió. Y el que no, pues, se fregó, con J, ¿verdad? Hasta un próximo video, mis estimados amigos paisanos. Cuídense. Dios les bendiga.